al conocerlo. Me dice Francisco que ya está en otro dispositivo. A ver si ahora te escuchamos, Francisco. Buenas noches. Ahora Perfectamente. sí, ahora Sí. sí. Buenas noches, un gusto, Aura. Creo que fue un libro difícil, coincido con Manuel. Yo creo que me sentí de momentos como los primeros que vieron el aparato, tratando de ensamblar y ver por dónde iba. Fue muy difícil, aunque una de las cosas que quizá es muy difícil a lo mejor para escribir este tipo de obras, es que yo creo que estamos hablando de un contexto de muchas formas muy distinto al que tenemos en este momento. Se habla del universo, se habla del cosmos. Yo creo que en esa época hasta el cosmos tenía un concepto totalmente distinto al que tenemos nosotros. ¿Para qué funcionaba este aparato? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué querían encontrar? ¿Quién sabe qué querían encontrar? Pero mi pregunta es, ¿cómo se puede escribir? ¿Cómo se puede escribir a lo mejor estas historias de época sin perdernos o sin ser atraídos en el contexto actual? Porque yo creo que hasta el fenómeno, el suceso sangriento donde se genera la violación, el homicidio, yo creo que hasta ese tipo de conceptos no dejan de sorprendernos, pero yo creo que hasta el concepto mismo de la vida era distinta en esa época. ¿Cómo le hacen los autores? ¿Cómo escribes sin quizá meter el concepto que tenemos en este momento de varios procesos? Muchas gracias. Ujú. Gracias, Fran. No escuchamos ahora. Se nos fue tu audio ahora, por ahí nos Y escuchas. creo que es una pregunta, Ahí ya ¿no? te escuchamos. Te acabamos de ¿Ya me escuchar. escuchan? Sí. Ah, ok. Ah, bien, bien. Decía que muchas gracias por la pregunta. Es una que especialmente los autores de novela histórica, un montón, ¿no? O sea, cómo plasmas un mundo que no esté del todo influido por cómo las cosas más sutiles de tu realidad eran diferentes en otra época. Yo creo que la respuesta en mi libro en particular no me pareció tan relevante plasmar tantas sutilezas de las otras épocas porque como que mi libro era más bien una apuesta por la ficción, no era tanto por la ficción histórica. O sea, es decir, yo no quise reconstruir un mundo tal cual, de hecho, son más bien pinceladas de distintos mundos y distintas épocas. Si te fijas, pues cada una de las tres secciones están ubicadas en tres épocas distintas, ni siquiera, sí son épocas como relacionadas, bueno, toda qué época no está relacionada con la otra, pues, pero son tres épocas distintas, ni siquiera es una sola. Y no me aboco tanto como a reconstruir, no sé, por ejemplo, espacios o cosas más de la cotidianidad. Más bien en lo que en lo que me enfoco es en las historias. Entonces, en ese sentido, pues para mí no fue tanto enfocarme en el reto de reconstruir subjetividades, que es la pregunta que acabas de hacer es una pregunta colosal, o sea, es una pregunta incluso que pues en las ciencias sociales tiene un montón de relevancia, ¿no? Porque hay muchos estudios sobre otras cosas que acaban plasmando realidades contemporáneas como si fueran parte de una época a la que no le corresponde. Nada más como ejemplo, porque me gusta mucho ese ejemplo, eh, está algo que llaman como el fenómeno de la flintstonización, así le llaman algunos historiadores, que es cuando, por los picapiedras, que es Sí. cuando tienes, por ejemplo, una familia como los picapiedras, que en realidad corresponde a todos los modelos de familia nuclear de los años 50, pero está situado en la prehistoria, que pues claramente la prehistoria de la familia nuclear pues ni existía, no estaba así ni en ciernes, nada, ¿no? Pero pues está esta cosa que se llama flintstonización, que ahí es muy burda, pero en muchos otros estudios está muy presente, esta como forma de pasar nuestros valores contemporáneos a otras épocas. Como te decía, pues a mí es un fenómeno, es un problema que me interesa un montón porque además pues ahora hice una investigación acerca del amor y en el tema del amor y de las relaciones y demás, sucede mucho esto de que creemos que como son las cosas ahora siempre han sido y cuando vemos cosas de la antigüedad, pues empezamos a tratar de meter a fuerzas las maneras en las que nosotros vivimos y empezamos a tratar de verlas
en lugares donde no están, pero pues como son los, digamos, binoculares con los que venimos integrados, pues los vemos ahí. Ahora, lo que yo decía es que pues yo sí hice un poco eso en el libro, o sea, porque pues al final sí estudié 5 años de letras clásicas, más o menos sí tengo noción de cómo se vivía ahí, más o menos, y no lo digo por humildad, es que de verdad es más o menos, no me queda tan claro nada, pero al mismo tiempo pues mi libro no era una novela histórica, entonces tampoco fue como tan meticuloso el proceso de reconstruirlo. Y ya no sé si contesté, pero eso. Muy bien. Muchas gracias, no, muchas gracias. Gracias, Gracias. Francisco. Estoy detectando que Amanda nos redactó una pregunta. Amanda, ¿quieres que la leamos o tú intentas con tu audio?